Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de La nieta de Bernhard Schlink. Este autor se hizo muy famoso hace unos 20 años, ¿no?, por un libro que se llama El lector, que yo no he leído, pero parece que fue un bestseller y tuvo un montón de premios y tal. Y aparece ahora este libro en el catálogo de Anagrama, La nieta, después de otros cuantos que parece que giran en torno a la novela negra o algo así, con un personaje que se llama Self. Es que no los he leído, pero me llamó la atención un poco la sinopsis, que yo no voy a leer aquí. Que no voy a hacerla de otra manera, o no me voy a dejar guiar, porque Anagrama, digamos que ha cometido, para mi punto de vista, un poco una torpeza poniendo esta sinopsis. Si vais a leer el libro, no la leáis, ¿vale? No leáis la sinopsis esta, porque revela muchas cosas. Digamos que en una novela un poco normal, una novela estándar, típica, pues el protagonista tiene una serie de deseos y de cosas que cumplir, ¿no? Esto en cualquier taller literario lo explican, ¿no? Y que se mantiene más o menos intacto hasta el final, ¿no? Y de manera que la historia trata sobre si ese protagonista cumple o no cumple esos objetivos que se marca al principio, ¿no? Aquí esta novela no funciona así. La novela trata sobre Caspar, que es un librero que vive en Berlín y que tiene una mujer que se llama, a ver si lo digo bien, Birgit, sí, que se llama Birgit, que también trabaja con él en la librería y tal, pero que desde un tiempo atrás pues tiene una especie de depresión, es alcohólica, bebe mucho, está un poco preocupado, son ya mayores, en torno a los 60 años, y bueno, ella dice que estaba escribiendo una novela, ¿no? Lo que pasa es que a él no se lo enseña, no le enseña nada, y bueno, un día, digamos, esto pasa en el primer capítulo, no desvelo nada, un día pues llega Caspar después de su trabajo, ¿no?, después de la librería, llega allí y se encuentra a su mujer muerta en la bañera, ¿vale?, con alcohol y unas pastillas. Entonces pues todo apunta a que es un suicidio y no se dan más vueltas a ese asunto. Lo que él empieza a hacer es a buscar en los papeles de Birgit, de su mujer, a ver qué encuentra, a ver si encuentra esos relatos o esas novelas que decía que estaba escribiendo, esos libros que decía que estaba escribiendo. Y bueno, tiene un ordenador que está estropeado, que no funciona bien, encuentra un montón de papeles que, bueno, más o menos le dicen que sí que había estado trabajando en algo, pero no nada en concreto, hasta que llega al ordenador a reparar, lo reparan, consigue recuperar el disco duro y encuentra que efectivamente tiene un escrito bastante extenso, autobiográfico, sobre cuando ellos dos se conocieron, ¿no? Y en ese escrito, digamos, que encuentra algo que le incita a comenzar una búsqueda, ¿vale? Una búsqueda por la parte este de Animalia, porque lo bonito, lo interesante o el punto de la novela está en que él era de la parte oeste de Berlín, antes de que cayera el muro, y ella era de la parte este. Entonces la historia, que él mismo cuenta y que luego ella misma en el escrito, que aparece entero, también cuenta en esta primera parte, trata sobre precisamente cómo ella se convenció de que, como lo quería y querían estar juntos, lo mejor era que ella cruzara al otro lado, que ella cruzara a la parte capitalista, a la parte occidental, y ya vivieran allí. Ya os digo, este choque de dos realidades que hay en Alemania, que es no solo el mundo capitalista y el mundo socialista, ¿no?, que está en esta primera parte de la novela, está bien reflejado, sino en la segunda parte otro choque que por alguna razón todos pensamos que en Alemania está muy bien ya tratado y que están muy concienciados y tal, que es entre la democracia actual y el pasado nazi. Eso quizá trata más, la segunda parte de la novela trata más ese asunto, y es, digamos, que el meollo del libro. Me gusta pensar que es un poco de lo que trata el libro y de cómo enfrentarse a mentalidades diferentes que a veces son muy hostiles, y cómo enfrentarse a personas que piensan totalmente diferente, y tú ves que sus ideas son equivocadas, pero ellos piensan que las tuyas son las que están equivocadas, ¿no? Y digamos que en esa búsqueda que hace la segunda parte, Caspar, el protagonista o uno de los protagonistas de la novela, encuentra con una comunidad de neonazis, rurales, en los que, bueno, pues ahí viven en un completo relato continuo o contrarrelato continuo de la realidad histórica de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Hitler no era tan malo, y negacionismo del Holocausto, y los judíos siguen siendo un problema. Ahora no solo los judíos son un problema, sino que también meten otro tipo de inmigración, como, bueno, inmigración, los judíos en aquella época no eran inmigrantes, pero meten la inmigración también en el mismo saco. Y
Y bueno, hablan sobre el diario de Ana Frank, de que es una falsificación, que no es cierto, y todas estas cosas, ¿no? Todas estas teorías a veces conspirativas, ¿no? A veces un poco endebles y tal, que ellos asumen. Entonces, digamos que él se ve en la tesitura de tener que lidiar con una persona de manera muy cercana, de manera muy familiar, se tiene que lidiar con una persona que cree abiertamente y se ha creado abiertamente en estas ideas, y cómo conversar, cómo intentar convencer a esa persona que, bueno, que no es cierto, que no es verdad, a través de libros o a través de lecturas que se van recomendando, y leer también libros que esas personas han leído e intentar comprender por qué piensan así, ¿no? Y ver, pues bueno, que no significa que tú te vayas a ser ahora neonazi, pero sí ver, al menos entender para poder aproximarte a esa persona. Y esta convivencia que se genera entre una persona, digamos que socialdemócrata más o menos, ¿no? O bueno, demócrata un poco más liberal que socialdemócrata, pero básicamente una persona que cree en la democracia, con personas de una ideología neonazi muy reaccionaria, ¿no? Y digamos que este es el punto del libro, y eso es lo que me ha gustado a mí del libro, ver cómo en Alemania, digamos que pues, este asunto tampoco lo tienen tan bien solventado como nosotros pensábamos, ¿no? Que siempre se dice, bueno, que hay leyes que prohíben la exhibición de símbolos y tal y todo eso, pero luego parece que sí, que hay comunidades neonazis que ya viven en un negacionismo de la historia y que no solo viven así, sino que además se están haciendo fuertes, se están haciendo como más numerosas, ¿no? Él da quizá una solución a todo esto, ¿no? Él da una solución a todo esto a través del libro, a través de Caspar, que a mí, sinceramente, pues parece que literariamente puede funcionar, pero que luego la realidad eso no funciona así, al menos por lo que yo veo que pasa también aquí en España. Y está bien escrito. Habla un poco del estilo. A mí me ha sorprendido mucho el estilo. Es un estilo muy natural, muy bien llevado. Escribe muy bien, no pierde el interés. No es un estilo artificioso, ¿vale? No es un estilo artificioso, a pesar de que el protagonista, Caspar, digamos que es un tío un poco chapado a la antigua, en el sentido de que incluso el propio nombre no es muy decimonónico, ¿no? Porque me parece que ya nadie se llama Caspar en el siglo XX, ¿no? Nadie se llama Caspar allí en Alemania, y es más algo como del XIX. De hecho, él lo que le gusta son los libros del siglo XIX, los autores más clásicos de la literatura alemana, y toda esta construcción de la historia alemana que él tiene o que él se hace es gracias a esos libros. Pero a pesar de eso, el estilo no es nada cargante, ni es nada así cursi, ni nada de eso. A mí me ha gustado mucho. Creo que tiene reflexiones muy interesantes y está escrito también desde un punto de vista de la introspección, ¿vale? Un punto de vista del pensamiento y un punto de vista de la reflexión del personaje. Entonces hay muchas escenas, pero también hay partes donde lo que hace el personaje es pensar, lo que hace el personaje es reflexionar. Que esto es una cosa que me ha llamado la atención, porque siempre es lo típico que dicen las editoriales que no puede haber en un libro, ¿no? En un libro no puede haber, es demasiado reflexivo, no sé qué. Este libro es bastante reflexivo y también ocurren muchas cosas y está muy bien y no hay ningún problema, ¿vale? Aquí Anagrama creo que ha acertado mucho publicándolo. Me parece un libro muy recomendable. Yo no he leído, ya os digo, otra cosa de Bernhard Schlink, no he leído nada, no sé cómo son sus otros libros, pero entiendo que son un poco diferentes, al menos por la descripción que aparece aquí en la solapa, puede ser un poco diferente de otros libros, es decir, que no van en una serie, como aquí hay una serie sobre Self, ¿no? La justicia de Self, el engaño de Self, el fin de Self, ¿no? Pues parece que es una especie de trilogía o algo así. Esto tiene que ser un libro diferente, seguramente, así que no será exactamente igual. Pero es un libro escrito con bastante encanto, bastante sensibilidad y es una aproximación hacia el problema del surgimiento de la extrema derecha o resurgimiento de la extrema derecha en Europa, la Europa contemporánea, que está bastante bien llevado. Ya os digo, siempre desde un punto de vista, digamos que muy tranquilo, muy pragmático y muy edificante. Así que recomendaciones de Serifa. Pues no sé, en realidad el libro puede gustar a cualquiera. Si os gustan historias familiares de este tipo, historias de Europa del Este o de la parte socialista, la primera parte os va a gustar mucho, ¿vale? Me va a gustar bastante. Y si no, creo que a cualquier persona le puede gustar, ¿no? Es un libro bastante recomendable, así que vamos a hacer una recomendación general, ¿vale? Ahora bien, si
Pero digo, si sois de extrema derecha o algo así, pues no os va a gustar el libro, ¿vale? Porque el libro deja muy clara su posición política, ¿vale? Deja bastante clara la posición política. Pero si no, os va a gustar mucho el libro. Así que recomendación de esta semana de Serifa, La nieta de Bernard Schlink.